realizan las maniobras de Leopold y les acabo de cargar un documento en PowerPoint con otros links más que quiero que los miren, que es sobre las diferentes técnicas de cómo se realiza de cada uno de los signos abdominales para explorar apéndice. Entonces, está muy bonito el video. Lastimosamente no lo vamos a poder ver nosotros juntos porque es muy largo y hoy tenemos también programado realizar la discusión del caso clínico. Entonces, luego de ver los videos, les voy a explicar cómo van a realizar la práctica, que esa la realizan de manera individual en algún miembro de su familia. Y por último, vamos a pasar a los casos clínicos. Los casos clínicos los tienen que dejar entregados hoy, entonces vamos a trabajar de una manera rapidita para que nos dé tiempo de hacer todas las actividades que tenemos programadas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes de que se me olvide, chicos, estaba revisando las prácticas de la semana pasada. Hubo un grupo donde mencionaba la exploración rectovaginal y después en esta exploración me describieron el meconio. Las únicas personas que pueden defecar meconio es el bebé. Cuando se les preguntan las características de las heces, es obviamente en la mujer que están evaluando. 1. 2. El meconio no se expulsa dentro del útero, como me lo describen, porque si esto sucede dentro del útero, la vida del bebé corre peligro, ¿de acuerdo? Crea una sepsis, una neumonía, y la vida de este bebé está en peligro. El bebé, si se defeca, si se hace popó dentro del útero, es muy peligroso. Recuerden que la definición de meconio es la primera evacuación de popis de un recién nacido, que sucede generalmente en las primeras 24 horas de vida del bebé, única y exclusivamente. Si se defeca dentro del útero, la vida del bebé corre peligro. ¿Entendimos lo del meconio y las heces? ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias. Bueno, ok. Entonces vamos a compartirles pantalla. Espérenme aquí, no me deja activar audios. Ok, lo primero que vamos a ver son las maniobras de Leopold para terminar de cerrar el tema de abdomen junto con la exploración de una mujer embarazada. Para precisar el polo que ocupa el fondo uterino, la altura. Bueno, recuerden que las maniobras de Leopold son 4 maniobras y estas nos van a servir para ver cómo está posicionado el bebé, para ver si el bebé ya está encajado, para ver de qué lado se encuentra el bebé y se exploran de la siguiente manera. Me avisan si escuchan el audio. Maniobras. La primera maniobra sirve para precisar el polo que ocupa el fondo uterino, la altura de este y su forma. ¿Escuchan el audio y ven el video? Sí, doctora. Sí, doctora. Para esto debemos situarnos mirando a la cara de la gestante y hundir los bordes cubitales de ambas manos encorvadas en la parte superior del abdomen, tratando de abarcar por completo el fondo uterino. Con la segunda maniobra de Leopold, las manos se deben deslizar desde el fondo del útero hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen a la derecha e izquierda simultáneamente. Además, esta maniobra precisa la posición del dorso fetal, ya que por un flanco encontraremos una superficie convexa y lisa, y por el otro pequeños nódulos que podrían corresponder a los miembros. La tercera maniobra de Leopold es unimanual. Para esto se debe abarcar el polo inferior entre el pulgar por una parte y el índice medio por la otra. Con esto podremos precisar un peloteo fetal y el grado de movilidad de la cabeza.
si es que se encuentra en una posición cefálica. Para la cuarta y última maniobra de Leopold, se debe situar mirando hacia los pies de la gestante. Ambas manos se deben poner en el hipogastrio, deslizándolos lateralmente hacia el inferior del abdomen, de tal forma de abarcar el polo inferior del feto entre la punta de los dedos que tratan de aproximarse. Esta maniobra nos va a ayudar a corroborar los signos recogidos de la maniobra anterior y además el grado de penetración que ésta posee sobre la pelvis. Como equipo de ayudantes docentes queremos agradecer su atención. Bueno, entonces con estas maniobras vamos a identificar, como les decía, de qué lado está el bebé, si es derecha, izquierda, si está en una posición cefálica, podálica y qué tan metido o encajadito está ya el bebé en la pelvis. Esto se hace generalmente a partir de las 20 semanas de edad gestacional. 28 mencionan algunos libros, pero se puede realizar desde antes y nos va a servir para saber cómo está nuestro bebé ubicado. ¿Dudas en cuanto a maniobras de Leopold? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la exploración del abdomen. Recuerden el orden de la exploración del abdomen. ¿Quién me puede decir cuál era el orden correcto? Inspección, auscultación, percusión y palpación. Perfecto. Este es el orden exclusivo para abdomen, para que cuando nosotros auscultemos podamos escuchar los ruidos correctos y no sean alterados por la palpación si la realizamos previamente. Bueno, vamos a comenzar con este video que nos va a hablar sobre la inspección de abdomen. Con la respiración y los esfuerzos. La forma del abdomen es una de las primeras características que observamos. Aunque en este caso el abdomen sea plano, sepan que hay otras formas posibles, por ejemplo, globoso o excavado. Si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados, a simple vista el abdomen debe ser simétrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello. En la mujer es triangular, con la base hacia superior, pero en el hombre es romboidal. Al centro del abdomen tenemos la línea alba y el ombligo. El ombligo en este caso es invertido, pero en ciertas patologías puede evertirse. Además, prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana, sean horizontales o verticales. Cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones. Si encontramos alguna tumoración, al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas la tumoración protruye. En cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Por último, es muy importante observar el latido aórtico, sobre todo en personas mayores. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, en abdomen pasamos al momento de la... Entonces, en cuanto a inspección, miramos únicamente o utilizamos nuestra vista para ver cada una de estas características que acaban de mencionar y también es importante recordar si hay lesiones, manchas o algún tipo de lunar o alguna cicatriz que pueda estar teniendo nuestros pacientes. ¿Dudas en cuanto a la inspección, chicos? Yo sí tengo una duda. No entendí mucho lo de la hernia al momento de inspeccionarla. Ok. Cuando se les pide que se eleven un poco la cabeza del paciente, lo que buscamos es realizar una contractura muscular. Entonces, en caso de haber hernias, lo que vamos a hacer con esta contractura muscular es que la hernia se va a realzar o a marcar de una mejor manera. ¿De acuerdo? Pero recuerden que la forma correcta de evaluar una hernia es estando parado y pedirle al paciente que puje o haga fuerza en el abdomen para incrementar la presión intraabdominal. Esa es la forma correcta de evaluarlas. Esta forma que vimos aquí en el video
la podemos utilizar para ver o diferenciar entre una hernia o una masa y de dónde estaría el defecto a nivel de la cavidad abdominal. Por eso es que vimos, espérame, a ver si podemos regresar a donde estaba la teoría. Por eso es que cuando nos mencionan personas mayores que pueden haber distintos tipos. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas la tumoración protruye. Si se mete la en lesión, cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Llegar a la parte de la teoría. Aquí está. Miren pues. Cuando hablamos de la lesión en la pared abdominal, este es el músculo, ¿sí? Y estas son las montañitas esta y esta de acá son las lesiones que podemos observar en la pared abdominal, dependiendo pues si es una hernia o si es algún tumor que se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Propiamente, por ejemplo, una masa gástrica de colon. Entonces, al hacer esfuerzo, vamos a ver si es una hernia que va a salir o se va a marcar más en el abdomen, porque va a ser un problema propiamente de la pared abdominal, o sea, de los músculos donde está el defecto. Pero si no hay un defecto en la pared abdominal, si no es una masa como tal, generalmente esto se va a ir para abajo, entonces va a desaparecer o no se va a marcar tanto como normalmente lo haría una hernia. No sé si hoy quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Chicos, ¿me escucharon? Sí, doctora. Gracias. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas o seguimos? Seguimos. Bueno, ahora vamos a pasar. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, en abdomen pasamos al momento de la auscultación, ya que si hiciéramos la palpación, probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos. No hace falta que auscultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos auscultar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristactismo. Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino, o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un híleo dinámico. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el híleo adinámico. La percusión del abdomen se realiza con un dedo. Auscultación. ¿Dudas en cuanto a la auscultación? ¿Chicos? Doctora. Dime. En la auscultación, o sea, sí se esperan los ruidos hidroaéreos, pero que es en sí algo, digámoslo así, patológico que podamos escuchar en el abdomen. Ok, a la auscultación solo los vas a escuchar aumentados o disminuidos en cuanto a la frecuencia. Por ejemplo, si tienes una persona que está estreñida, o sea, no puede ir al baño, ¿cómo creerían que esta persona tiene sus ruidos hidroaéreos? ¿Aumentados, tal vez? A ver, no va al baño, el colon no está trabajando bien, intestinos no trabajan. En silencio. Están disminuidos o en silencio. Perfecto. Pero si tenemos una persona con diarrea, ahora sí, ¿cómo los encontramos? Aumentados. Aumentados, correcto. Esto es lo más frecuente que podemos como encontrar. ¿Qué otros sonidos podrías encontrar a la auscultación?
podrías encontrar más que todo cuando se mueve el aire o la burbuja de aire que se mueve, vas a escuchar un brr, 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 pero esto generalmente es cuando las personas tienen demasiado aire o están muy distendidas, que sería otra opción de ruido a la auscultación abdominal. Pero de ahí nada más. Soplo, si querés auscultar a nivel aórtico. Gracias, doctora. La frecuencia cardíaca fetal, si estuviera embarazada tu mujer. Y solo. Dime. Doctora, tengo una pregunta. Yo no voy a decir quién, pero una paciente de que pues ella tiene colon irritable, entonces ella tenía acumulación de gas. Entonces, al realizarle unos rayos X, vieron la cantidad de gas que pues obviamente era excesiva. Entonces, ¿cómo se escucha el exceso de gas en la auscultación? En la auscultación, gas en exceso casi no vas a escuchar. Vas a hacerlo a la percusión y eso va a hacer que el sonido sea mucho más timpánico, como que estuviéramos matando un tamborcito. A la auscultación en las personas, por ejemplo, que tienen colon irritable, depende de la manifestación, van a ser los ruidos que puedes auscultar. El colon irritable tiene dos manifestaciones, una que causa estreñimiento y la otra es el completamente diferente que causa diarrea. Entonces, depende de qué manifestación se esté dando en el colon irritable de las pacientes, van a ser los síntomas que va a tener. Generalmente va a haber mucho dolor abdominal, va a haber distensión de las asas intestinales y puede presentarse pues diarrea o estreñimiento, dependiendo de cómo se manifieste esta enfermedad en los pacientes. Ok. Muchas gracias, doctora. Lo que van a ver a la inspección es el abdomen bien distendido, como que estuviera gordita la paciente o estuviera embarazada. Y si ustedes tocan ese abdomen no es tan suavecito, es más duro, como que ustedes estuvieran tocando un globo inflado. Así es el abdomen de una persona con colon irritable. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a pasar a la percusión. ¿Dudas hasta el momento? Dedo que apoya, el plexímetro, y uno o dos dedos que golpean y son los percutores. Vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal hasta hipogastrio. El ruido que escuchamos ahorita es ruidos normales del abdomen. Por favor, todos coloquen un dedo sobre su apéndice sifoides y percútanse. Y me cuentan cómo escuchan ese ruido. ¿Cómo es ese ruido, chicos? ¿Como mate, tal vez? Es mate, es como que estuviéramos tocando una puerta. Ahora, vámonos del lado, línea media clavicular izquierda, por favor. Debajo del reborde costal y percútanse. ¿Qué escuchan? Como que fuera un tamborcito. Sí, como que fuera tambor se escucha. Ok, eso es el mismo sonido que nos ejemplificaron en el video del
timpanismo, ¿ok? Y ese es el ruido pues normal en todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos vísceras que están llenas de aire, entiéndase, intestino delgado, colon, ¿de acuerdo? Y aquí donde nos tocamos es la cámara gástrica. Y esto es lo que debemos de percutir en la mayoría del abdomen, a excepción sobre órganos sólidos, como por ejemplo el hígado. Doctora. Dime. O sea que el timpanismo se percibe como un tamborcito. ¿Y cómo se percibiría más o menos el resonante entonces? El resonante... Ay. El resonante ¿cómo te lo puedo describir? Para ejemplificártelo. El resonante es cuando es una mezcla entre un tamborcito y un sonido sólido. Porque recuerden que en el pulmón, a pesar que hay una estructura llena de aire, tenemos también estructuras más sólidas, por ejemplo, los bronquios, los alvéolos. Entonces, es una mezcla entre ambos sonidos. Es una mezcla entre el sonido mate que escuchaste cuando te tocaste tu hueso al sonido que acabamos de escuchar ahorita al momento de la percusión abdominal. Por ejemplo, hagan una prueba. Váyanse debajo de la clavícula, cualquier clavícula. ¿Sí? Metan su dedo ahí, ahí van a tener un espacio. Toquen ahí. Ya. ¿Qué sonido escuchan? Como el tambor. Pero es más... Es que es más como, es que es como una... Como más seco. Es más seco, más neutro. Ajá, se escucha como también, o sea, tira como entre el timpánico y el mate, pues, no sé. Tal vez no ahogado. Es que siento yo que cabal el mate es más fuerte y el timpánico es ahogado, pero el resonante es como este, ¿verdad? Que tiene eco. Exacto, esa es la palabra, eco. Justamente el sonido que acabamos de escuchar abajo de la clavícula, ese es el ápex pulmonar y así suena su pulmón. Un sonido con eco. Ahora tóquense su clavícula, comparen la diferencia. Ahora regresen al ápex pulmonar. Literal, bueno, como su nombre lo dice, resonante, sí se siente como que regresara el sonido, pues, o sea, como que rebotara el sonido, así se siente. Ahora váyanse en la clavícula se siente como que si fuera una mesa la que estoy tocando, o sea, como, así se escucha como cuando no toco una mesa. Correcto, ahora váyanse otra vez al estómago. ¿Pudimos percibir la diferencia de los tres sonidos? Sí, hoy sí, muchísimo más claro. Gracias, doctora. Bueno, esos son los sonidos. Si quieres definición exacta, pues está en tu libro y lo que dice que el resonante es una tonalidad media entre el mate y el resonante que se encuentra en las vísceras que tienen una cantidad de aire parcial. Y eso está en una tablita ahí en el libro, cabal en la cavidad abdominal. Vuelven a mencionar eso. Bueno, ¿dudas o seguimos? Creo que ya todo claro, doctora. Vemos a la cesifoides y partimos en otra dirección.
De esta manera, realizamos una percusión radiada, que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol. El ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire-líquido. A diferencia de otros ruidos, es largo y agudo. El espacio de Traub lo encontramos en el hipocondrio izquierdo. Está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia arriba, el límite es el quinto espacio intercostal. Hacia afuera, llega hasta la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso. Finalmente, abajo lo delimita el reborde costal. El espacio es timpánico porque el contenido es el estómago, un gran órgano hueco. En enfermedades que ocupen este espacio, la percusión puede variar. Por ejemplo, en derrames pleurales izquierdos masivos se puede tornar mate. En otros casos en el que este espacio de Traubé se vuelve mate es cuando tenemos una esplenomegalia, un vaso grande. Recuerden que el vaso, por ser un órgano sólido, se percute mate. El tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior. La longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. O por enfermedades pulmonares como el enfisema, en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual, su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo, y con este, el hígado. Para percutir el borde superior, tomamos como referencia el ángulo de Lewis del esternón, que se corresponde con el segundo espacio intercostal. Empezamos a percutir el pulmón hacia abajo sobre la línea medioclavicular. Vamos a escuchar sonoridad. Acá encontramos submatidez. ¿Escucharon el cambio entre el resonante y el mate? Sí, ¿Puede ahí sí se volver a escucha la ponerlo? diferencia. Vamos a ponerlo otra vez. Hacia abajo sobre la línea medioclavicular. Vamos a escuchar sonoridad. Acá encontramos submatidez. ¿Hoy sí percibieron el cambio? Sí, sí, gracias. Va, eso quiere decir que pasamos del pulmón al hígado. Se da por la superposición del parénquima pulmonar con la matidez hepática. Si el paciente respira hondo y mantiene el aire, vemos que pasa a ser sonoro nuevamente. Seguimos percutiendo y encontramos la matidez hepática. Para poder percutir el vaso, le pedimos al paciente que se ponga de costado en decúbito lateral derecho. Solo terminando con hígado, recuerden que evaluamos de superior a inferior para determinar el borde superior del hígado y luego percutimos de estómago hacia arriba para poder delimitar el borde inferior. Y en este caso escuchamos el cambio de timpánico a mate. Cruzando la pierna y el brazo izquierdo hacia el lado opuesto. La percusión sigue la línea medioaxilar. Comenzamos bien arriba y escuchamos la sonoridad pulmonar. Acá encontramos la matidez, entre el 9º y 10º espacio intercostal. 9º, 10º y 11º espacio intercostal. Una vez delimitado en longitud, nos vamos hacia la línea axilar anterior para delimitar su anchura.
Si hay esplenomegalia, la matidez del vaso se desplaza hacia la línea medial y hacia inferior. Bueno, ¿dudas en cuanto a la percusión? Doctora, yo sí tengo una pregunta. Dime. Digamos que él usó 2 dedos como para que fueran sus martillos y un dedo para hacer como esa base. ¿Está bien así o por qué lo usó así? Usó su base y puedes matar con 2 dedos o con un dedo, como a ti te quede mejor. No hay problema. ¿Eso es como para amplificar el sonido o por comodidad? Es para amplificar el sonido, pero también, por ejemplo, hay personas que no tienen suficiente fuerza, por ejemplo, con un dedo. Entonces utilizan los 2 para poder producir mejor el sonido. Ahorita todos sobre su escritorio prueben hacerlo solo con un dedo y me cuentan cómo suena. Ahora usen los 2 dedos. ¿Vieron que el sonido es como que se intensifica o se oye más claro? Sí, de hecho yo así lo hice el video para poder escuchar más. ¿Pudiste escuchar la diferencia? Sí, ya cuando yo lo hice con los 2 dedos, tal vez para mí es un poquito más fácil escuchar la diferencia entre el espacio intercostal y la clavícula, por ejemplo. Entonces para mí fue como más fácil. Perfecto. Más fuerte. Sí, entonces lo ideal es con 2. Y eso va a depender de la fuerza, pues, de nuestros dedos. La palpación del abdomen comienza con una palpación general. Le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona. Si es así, empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen. Hacemos una palpación monomanual, recorriendo los 9 cuadrantes que describimos antes. En la palpación hacemos maniobras de tanteo, flexionando las yemas de los dedos. Y otra de rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Normalmente el abdomen es blando, depresible e indoloro. Después hacemos una palpación más profunda, que se puede hacer mono o bimanual. Aquí su libro lo menciona como la primera, como una palpación superficial. Y recuerden que la palpación superficial lo que estamos buscando va a ser que algún signo de defensa abdominal, o sea, que el paciente tense el abdomen y esto es indicativo de que puede tener dolor o hay alguna molestia en la cavidad abdominal. Ahora vamos a pasar a la palpación media. Recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad. En esta palpación buscamos la presencia de dolor o de tumoraciones. Una vez realizada la palpación general, hacemos la palpación específica de cada órgano. Para la palpación del hígado vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo por la línea hemiclavicular. Es un órgano que tiene movilidad respiratoria, va a descender durante la inspiración y va a ascender en expiración. Hay varias maniobras para palpar el hígado. En la maniobra de la mano en cuchara, se flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas levemente, y se palpa con el borde cubital. Es importante palpar con la parte de los dedos y no con la palma, ya que esta región tiene menor sensibilidad. Comienzo a palpar desde fosa ilíaca derecha, siguiendo la relación inspiración-expiración. Cuando el paciente inspira, respira hondo, por favor, yo dejo la mano quieta, intentando enganchar el hígado en el caso de que sea palpable. Cuando el paciente expira, avanzo y profundizo. Y ahí
puedo llegar a palpar el borde del hígado y caracterizarlo. Se considera normal encontrarlo hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, aunque también es frecuente no llegar a palparlo. Otra maniobra es la palpación con manos opuestas. Usamos la mano izquierda como punto de apoyo y la derecha es la que palpa. Mano izquierda por debajo de la parrilla costal y el paciente descansa sobre ella. Y la mano derecha, que es la que palpa, asciende de manera vertical siguiendo la línea hemiclavicular y la relación inspiración-expiración. Una tercera maniobra es con manos yuxtapuestas, donde hacemos un entrecruzamiento a nivel de los pulgares, formando una línea con la punta de los dedos. También comenzamos desde la fosa ilíaca derecha y respetando los ciclos de la respiración. Avanzamos en expiración y palpamos en inspiración. A la hora de palpar el vaso, usamos una maniobra bimanual. Bueno, ¿dudas en cuanto a la palpación del hígado? Ay, yo sí, doctora, perdón. Dime, no, si para eso estamos, pregunten. La profundidad es que yo veo que sí mete Sí, mucho sí, las es manos. profundo que hay que meter las manos. Normalmente, No, si las ustedes manos. se apachan ahorita su abdomen y se meten las manos, pueden más o menos meter unos 3, 4 centímetros esta parte de sus dedos y no les va a causar dolor. Prueben todos meter ahorita en cualquier parte de su abdomen por lo menos unos 4 centímetros esta parte de sus dedos. No es un dolor o una sensación molesta, es incómodo, pero no debe de producir un dolor. Y el problema que en abdomen es que si hay que hacerlo más profundo o con más fuerza, por ejemplo, en aquellas personas que son muy gorditas porque tienen mucho tejido adiposo y nosotros tenemos que llegar hasta los órganos para poderlos evaluar. Entonces, la fuerza que vas a utilizar va a depender primero de la constitución física de tu paciente, de la edad, porque no vas a hacer la misma fuerza en un niño de 3 años a en un joven de 21 años, por darte un ejemplo. O si este joven de 21 años es deportista, o sea, está con muy trabajado el abdomen, los músculos abdominales, hay que hacer más fuerza a que si fuera un abdomen no muscularmente trabajado. O así fuera una persona con obesidad mórbida, por darte un ejemplo. Pero sí, generalmente el abdomen es profundo que hay que evaluar. Muy bien, gracias. Gracias, doctora. Bueno, ¿una otra duda? Bueno, sigamos pues. Tenemos que tener en cuenta que en la esplenomegalia este órgano se expande en sentido diagonal hacia la región umbilical y hacia anterior. Justamente por eso hacemos una palpación suave y superficial, ya que es un órgano friable y lo podemos dañar. Y comenzamos desde la fosa ilíaca derecha para encontrar su polo inferior. La mano izquierda sirve como punto de apoyo. La colocamos por debajo de la parrilla costal y utilizamos la mano derecha para palpar. Lo vamos a hacer siempre desde fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo, siguiendo la misma relación inspiración-expiración que hicimos al palpar el hígado. Cuando expira avanzo y cuando inspira dejo la mano quieta. El vaso normalmente nunca se palpa. Si lo palpamos es porque hay esplenomegalia. El colon sigmoideo lo palpamos con manos yuxtapuestas, en fosa ilíaca izquierda. Colocamos los dedos de punta y palpamos con los pulpejos, realizando este movimiento. Si lo palpamos, vamos a sentir como una soga que rueda por debajo de los dedos. Esta palpación puede ser dolorosa dependiendo de la persona, y hay más chance de encontrarla si está llena de materia fecal.
En cuanto a la palpación del colon, chicos, no solo recuerden que investigamos colon sigmoides, hay que palpar colon ascendente, transverso y descendente. Y de igual manera hay que palpar intestino delgado, o sea, el centro del abdomen, con la misma posición para las manos, ¿verdad? Y en forma circular, para también cubrir todas las áreas abdominales al momento de la exploración. La palpación de la aorta se realiza a nivel del epigastrio y un poco hacia la izquierda. En las personas delgadas podemos palpar con los dedos de punta. Y en caso de no poder, utilizamos las dos manos para lograr mayor profundidad a la palpación. Normalmente tenemos que reconocer el latido aórtico. Es importante esta maniobra, porque en aneurismas de la aorta se puede palpar una tumoración que late y expande y nos empuja la mano. De acá en adelante vamos a estudiar ciertas situaciones especiales, como lo es la defensa en contractura abdominal, los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer ascitis. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Si, por ejemplo, intento palpar esta región en un paciente con apendicitis, va a contraer la región y la voy a encontrar más dura. En cambio, la contractura es involuntaria. Puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas, que generan un neumoperitoneo, como por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Para nosotros es muy importante, ya que el aire asciende y desplaza el hígado, de esta forma. Aquí si se dan cuenta, lo que pintan en azul es aire, ¿sí? Entonces, esto hace que se comprima lo que es el pulmón y que ayude a bajar más el borde del hígado, ¿sí? Esto es, al final, la patología es aire en cavidad abdominal, neumoperitoneo, ¿sí? Y como bien lo ejemplificaban aquí, puede ser por una úlcera gástrica que está sucediendo. Para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal, podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente retiramos la mano. Se dice que es positivo a la descompresión si al paciente le genera dolor. Los puntos dolorosos, justamente, son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duelen al palparlos. Si bien el apéndice puede tener distintas disposiciones, normalmente lo encontramos acá. Si trazamos una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, la podemos dividir en 3 puntos. En la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí estaría el punto de McBurney. Es positivo en la apendicitis. La vesícula se encuentra cubierta por el hígado y se asoma en la unión del reborde costal con el reborde externo del recto anterior. Por eso, cuando la vesícula está inflamada, este punto es doloroso, el punto de Murphy. En el signo de Murphy, le pedimos al paciente que respire hondo, y al presionar este punto, es tanto el dolor que le corta la respiración. Los uréteres se disponen así. Podemos encontrar acá los puntos ureterales superiores y medios. Los superiores se encuentran a nivel del ombligo, en el borde externo del recto anterior. Y presionamos en esta zona. Para los puntos medios seguimos la misma línea, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Generalmente son positivos en el cólico renal. Cuando sospechemos una infección del parénquima renal, tenemos que hacer una puniopercusión.
Es un golpe suave y seco con el puño cerrado. También se puede usar una mano de apoyo. En el caso de ser positivo, al hacer el golpe, el paciente da un sobresalto. En el caso de que el paciente presente ascitis, no va a presentar este abdomen plano. Probablemente va a ser globoso y puede haber eversión del ombligo. Empezamos el examen con la percusión radiada. La ascitis va a dar matidez de concavidad superior, de esta forma, a diferencia de cualquier otra masa en hipocondrio, como por ejemplo tumores o un embarazo que dan matidez de convexidad superior. O un globo vesical, que también da matidez de convexidad superior. Y la diferencia básicamente radica en que el agua, chicos, recuerden que el agua se puede desplazar y el agua baja, mientras que masas y embarazo pues son estructuras sólidas que no se desplazan con el movimiento. Podemos observar la matidez desplazable si ponemos al paciente de decúbito lateral izquierdo. Ponete de costado, por favor. Esta zona, que antes era mate, pasa a ser timpánica. Esta otra zona ahora pasa a ser mate. Al poner al paciente en decúbito lateral derecho, el líquido se desplaza. Esto pasa a ser timpánico y la matidez se desplaza hacia abajo. Para hacer el signo de la onda líquida, coloco el dedo pulgar a nivel de la línea infraumbilical. Hago presión con ese dedo para frenar la onda muscular y apoyo el resto de la mano. Con la otra mano doy un golpe en el flanco contrario. Su libro lo que les habla es que lo ideal es hacerlo a 3 manos, porque si se dan cuenta o son de manos muy pequeñas, cuesta abarcar el abdomen. Entonces, lo ideal es que una tercera persona nos asista, coloque su mano, como ella tiene su dedo pulgar, en esta posición, en la línea abdominal, y ya nosotros coloquemos una mano en el flanco de la paciente y con la otra hagamos el golpe para reproducir la onda líquida. Eso es lo ideal que tendríamos que hacer. Si no hay una persona que nos asista, lo podemos realizar como en el caso del video. Y si hay ascitis, voy a percibir el choque de la onda en la mano derecha. Todo líquido libre en la cavidad peritoneal tiende a dirigirse a las zonas más declives. En decúbito dorsal, el líquido se acumula en el fondo de saco hepatorrenal. Entonces, en la ascitis, el hígado pareciera estar flotando. Si el paciente, además de ascitis, tiene hepatomegalia, podemos hacer presión sobre el hígado y dejamos la mano quieta. Y en ese caso, el hígado rebota y vuelve hacia la mano, golpeándola. La idea es como si empujamos un cubito de hielo en un vaso de agua. Y el cubito rebota y sube. Esto es lo que su libro nos lo describe como el bazuqueo, que lo podíamos hacer con una o con ambas manos. Bueno, y eso es en cuanto al video de exploración y de examen físico abdominal. ¿Dudas, preguntas, chicos? Jóvenes, dudas, preguntas. No, doctora. Vaya, espero que con esto
nos haya quedado un poco más claro cómo realizamos el examen físico abdominal. No se me asusten. Es muy extenso evaluar el abdomen, pero con la práctica vamos a ir aprendiendo a hacerlo. Bueno, ¿cómo quiero que trabajen su práctica número 7? Esta es de manera individual. Tienen que pedirle la ayuda de un miembro de su familia al cual van a tener que examinar. Necesitan tomarle sus signos vitales y necesitan realizar la exploración abdominal como la vimos en el video. Inspección, auscultación, percusión y palpación. Y pues van marcando los hallazgos que ustedes van encontrando al momento de evaluar a su paciente. Por favor, pongan conclusiones del examen físico abdominal y necesito que adjunten fotografías de ustedes realizando la exploración abdominal como prueba de que sí lo están haciendo. Eso es en cuanto a la práctica. Esta práctica siempre se entrega el día viernes a las 8 de la noche como siempre. ¿Dudas en cuanto a la práctica? Doctora. Dime. Solo con una pregunta. ¿Debe ser una foto por ejemplo, por inspección, por palpación, por auscultación? Sí. ¿O deben ser cuántas fotos? No solo para no saturar tampoco tanto el... No, puedes poner una por área en general. Gracias, doctora. Bueno, ahora en cuanto al caso clínico. Ya el caso clínico no nos va a dar tiempo de discutirlo, entonces les voy a dar instrucciones de cómo lo vamos a trabajar. En el caso clínico, si se dan cuenta, aparecen 4 patologías, ¿sí? Apendicitis aguda, pancreatitis, un embarazo ectópico y una constipación intestinal, o sea, estreñido su paciente. Los voy a dividir en 4 salas. La sala 1 trabaja el tema 1, sala 2, tema 2, sala 3, tema 3 y sala 4, tema 4. Cada uno de ustedes debe de hacer una presentación en PowerPoint. Entonces, que en esa presentación, la primera diapositiva es el nombre de ustedes y a los integrantes del grupo. Y las otras diapositivas es una pregunta por... una diapositiva por pregunta. Entonces, en la primera pregunta se les pide que por favor coloquen un motivo de consulta y una historia de la enfermedad actual. Esto ustedes se lo deben de inventar la información, o sea, si llegó por dolor abdominal de 5 horas de evolución, me cuentan qué hizo el paciente durante este tiempo de dolor abdominal. ¿De acuerdo? Me cuentan la historia o el recorrido de su paciente. Luego vamos a hacer una tabla comparativa con los datos subjetivos y objetivos de la enfermedad que nos corresponde. Por ejemplo, si fuera una colecistitis, que es de la vesícula, voy a poner que me da náuseas al comer comida grasa y tengo dolor en hipocondrio derecho. Y así listan cada uno de los datos. Luego, la tercera pregunta es signos característicos que vamos a encontrar a la evaluación. Por ejemplo, si es una vesícula, signo de Murphy positivo, me tienen que describir qué es el signo de Murphy y pueden poner una foto de cómo se evalúa el signo de Murphy. Después me tienen que describir cómo se realiza el examen físico de abdomen, especialmente en la patología que ustedes tienen asignado. A la inspección buscamos estos y estos criterios, a la auscultación buscamos estos criterios, a la percusión buscamos estos criterios, a la palpación buscamos estos criterios. Y me colocan referencias bibliográficas. No me coloquen únicamente referencias bibliográficas de su libro, porque a pesar de que su libro en las últimas partes de los capítulos les habla de las patologías, necesitan indagar más. Entonces, sí pongan más información. Yo aquí les puse 2 direcciones para cada una de las patologías. Una dice artículo médico, es un caso clínico relacionado al tema que les corresponde para que ustedes investiguen, lo puedan leer y comprendan
o entiendan la patología, y luego les puse un artículo de revisión bibliográfica sobre la patología propiamente, o sea, qué es una apendicitis, cómo se trata, cómo se cura, maniobras quirúrgicas, ¿de acuerdo? Solo para que ustedes vayan adquiriendo más conocimientos. Pueden usar estas dos referencias como para hacer su trabajo, o pueden usar las referencias que ustedes gusten. ¿Alguna pregunta en cuanto al caso clínico? Las diapositivas es uno por grupo, ¿verdad? Correcto. Ahorita, cuando empiecen a trabajar sus diapositivas y terminen de hacer el caso, o sea, contesten cada una de sus preguntas, necesito que se graben en una sesión exponiéndome el caso y presentándolo, ¿de acuerdo? Entonces, esta grabación que ustedes van a hacer es el link que me van a mandar al trabajo, y eso es lo que va a valer su caso clínico como discusión de caso. Al final de que ustedes hayan presentado sus 4 preguntas, me tienen que dar las conclusiones y discutirme un poco el caso entre el grupo, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos para ahorita, ¿verdad, doctora? Fíjate que ya no nos va a dar tiempo. Les voy a empezar a dar tiempo, unos 10, 15 minutitos, para que se dividan y empiecen a trabajarlo. Pero ya no les va a dar tiempo de presentarlo. Entonces, esto lo entregan, como siempre, el día viernes a las 8 de la noche. Solo una pregunta, doctora. ¿Cuánto tiene que durar el video? Hay menos de 10 minutos, chicos, porfa. Menos de 10 minutos el video. ¿Oyeron? Bueno, entonces ahorita los voy a distribuir en sus salas para que empiecen a trabajar.
Ay. Bueno, chicos, dudas, preguntas de la clase, del tema de hoy. Doctora, yo tenía una pregunta sobre la discusión, ¿cómo se tiene que hacer? Ok, en la discusión me pueden comparar el examen físico normal de un paciente sano versus la patología que les correspondió. Por ejemplo, si fuera un cólico biliar, contarme que hay puntos positivos como el de Murphy, el área donde duele, comparándolo con el examen físico abdominal de un paciente normal, que el signo de Murphy estaría negativo, no debería de presentar dolor a la exploración abdominal, y así pueden ir haciendo la discusión. Ah, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si ya no hay más preguntas ni más dudas, recuerden que también el caso clínico tienen para el día viernes a las 8 de la noche para trabajarlo. Este viernes tenemos nuestro tema de genitales masculinos, ano recto y próstata, que son las técnicas semiológicas que nos corresponden a esta semana. Y la próxima semana tenemos evaluaciones parciales, así que si tienen alguna duda en cuanto a algún tema, por favor apúntenlos y el viernes vamos a dar un momento para solucionar dudas antes de su parcial. Doctora, en el parcial viene abdomen, genital femenino, mamas y sistema cardiovascular, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que no va a entrar sería la teoría de genitales masculinos. Ah, bueno, está bien. Gracias, doctora. Bueno. Chao, chicos. Buen provecho. Ya se pueden retirar si no hay más dudas. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Chao. Buen inicio de Gracias, semana, doctora. doctora. Igualmente.